Comenzamos hace 8 días la serie de mensajes de la voluntad de Dios. Tocamos solo dos puntos. Definimos, número 1, qué es la voluntad. Hablábamos de la voluntad. Número 2, dijimos como Jesucristo, nuestro modelo de hacer la voluntad de Dios. Qué precioso. Dice Jesús que la comida de Él era hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Ok. Y el texto clave es Mateo 7, versículo 21. Mateo 7, versículo 21. Ahí nosotros hablamos un poco. Yo solo quiero ahora mencionarlo, porque ahí estamos tomando el tema. Mateo 7, versículo 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesucristo lo reitera, no es el que me dice, Señor, Señor, no es el que hace muchas cosas en mi nombre, también lo veíamos hace 8 días, sino el que hace la voluntad de Dios. Y nosotros veíamos también como en la oración del Padre Nuestro, la Biblia dice, Jesús enseñó, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, ¿verdad? Entonces, en el cielo se hace solamente la voluntad de Dios. Así de que las personas que pretenden ir al cielo, ellos deben saber que allá se hace solo la voluntad de Dios. Por eso Dios tiene que darnos una nueva vida, porque la vida primera, el primer nacimiento, así hayamos sido religiosos, así hayamos asistido a una iglesia, así sepamos la Biblia de memoria, y así como en el caso mío hayamos predicado la palabra por muchos años, pero ocurre que si hacemos nuestra voluntad, ¿verdad? Y no tenemos el nuevo nacimiento, en el nuevo nacimiento está impregnada la voluntad de Dios, entonces no podemos entrar al reino de los cielos. Porque al reino de los cielos solamente entran las personas que ya nacieron de nuevo. ¿Por qué? Porque las personas que nacieron de nuevo tienen impresa la voluntad de Dios. Dios no puede permitir que personas entren al cielo sin el nuevo nacimiento, porque entonces no harían la voluntad de Dios. De hecho, una persona que no ha nacido de nuevo no puede hacer la voluntad de Dios. Por eso tenemos muchas personas congregándose en muchas iglesias, tratando de hacer la voluntad de Dios y terminan no haciéndola, porque no se puede, a menos que se haya nacido de nuevo. Por eso Cristo, cuando Él dice, no es el que me dice Señor, es el que hace la voluntad, Él sabía por qué lo decía. Porque más adelante cuando los otros dicen, en su nombre hicimos, Él les dice, no señores, ustedes lo que hicieron fue la maldad. En vez de hacer mi voluntad, ustedes hicieron su voluntad. ¿Y su voluntad qué es? Maldad. Eso es duro, hermanos. Y por eso las personas o los pastores no predican estos temas. ¿Sabe por qué? Y ahorita voy a predicar la voluntad humana, y es duro ese tema. Y no se predican estos temas porque, claro, una persona viene bien vestida, ¿no? Con mucho estudio, con mucha preparación, de pronto con una muy buena economía, siendo exitoso en su empresa, en su negocio, en su trabajo, en su hogar, y entonces llegan a la iglesia. ¿A qué llegan a la iglesia? Llegan a la iglesia a que les levanten el ánimo, a que les digan, ay, usted, Dios lo ama a usted, Dios quiere seguirlo bendiciendo, todo eso. Pero cuando llegan y le dicen, hermano, su voluntad no sirve para nada, usted es un maldadoso, ¿cómo? Entonces la gente se va. Ay, hermanos, pero ese es un mal evangelio. Ese no es el evangelio del Señor. Estos días que chateaba con un pastor de Venezuela, yo le decía a él, porque él me hablaba que cuando él comenzó a predicar así la verdad, pues de pronto no tendrá la verdad que tenemos todavía nosotros, pero por lo menos ya sabe que la mayoría no predican la verdad. Él decía, pero a mí me están rechazando, ya no me invitan a predicar a sus iglesias. Y él me decía que había venido a Puerto Tejada a predicar una campaña, y la segunda noche el pastor le dice, usted, ¿por qué no cambia el mensaje? ¿Por qué no predique de prosperidad, de bendición? Porque es que
Y entonces él dijo, yo predico lo que Dios me dice, y por la noche predicó otra vez de Jesucristo, y ya le dijeron, hermano, aquí están los tiquetes, por favor, vaya para Venezuela. y él me contaba, y yo le decía, hermano, si usted es un llamado de Dios, si usted va a predicar la verdad, a usted lo van a rechazar. Y usted se va a quedar hasta solo, le dije. Si usted quiere, siga. Que a la gente no le gusta, hermanos. Ahora, antes de hablar aquí específicamente de la voluntad humana, hay dos versículos que quiero compartirles aquí así sencillos. Es Efesios 5:17, por favor. Efesios 5:17. El tema de la voluntad de Dios es un tema muy dispendioso, hermanos, muy amplio, y vamos a ver qué alcanzamos a decir en estos domingos, pero bueno. Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo le parece? Dice, hermanos, y es fuerte esa palabra, pero dice que hay una estupidez por ahí. La palabra insensato viene de estúpido, de idiota, de tonto, bobo. Eso significa insensato. Entonces, Pablo dice, ojo con la insensatez, con la estupidez. Y cuando una persona es estúpida, cuando no sabe cuál es la voluntad de Dios, ay, Señor amado. Si no sean, ¿qué? Entendido, la palabra entendido, la palabra sabio, inteligente. Sea inteligente, sea sabio. ¿Cuándo yo soy inteligente y cuándo soy sabio? Cuando sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Ah? Hermanos, yo sé que la gente no le gusta así estos temas, pero sabe que estos son los temas que nos bendicen. Estos son los temas que nos ayudan. Cuando Dios dice, yo quiero que camine en mi voluntad, claro, nuestra carne, ay, pero es que la voluntad de Dios va en contra de mi voluntad, es que la voluntad de Dios no me deja lo que yo quiero, la voluntad de Dios me intimida, la voluntad de Dios me aprisiona. ¿Sabe, hermano? Lo que Dios quiere es salvarnos. Porque Dios sabe que si yo sigo en mi voluntad, no solamente me condeno, me pierdo, sino que la voy a pasar mal en esta vida. Cuando yo no hacía la voluntad de Dios, hermano, yo la pasaba re mal. O sea, que lo que Dios quiere a la larga es salvarnos. Pero eso sí, cuando nos ponemos, hermanos, en la voluntad de Dios, claro, van a haber dificultades. Y ahora le voy a mostrar por qué, pero sabe que hay una delicia, hay un gozo, hay una paz interior que no se cambia absolutamente por nada. Porque es Dios dentro de nosotros, diciéndonos, aun si la voluntad, hermanos, es que muramos como Esteban, ¿y qué importa? Esteban murió contento. Apedreado, pero dijo, veo el cielo abierto y veo a mi Señor allá sentado a la diestra, y pie, y él ahí veo al Señor allá sentado, Señor, encomiendo mi espíritu. Y se fue. Claro, muchos no queremos eso, ¿no? Muchos queremos que la voluntad de Dios es estar en San Andrés, en un tremendo jacuzzi, que en avión, y ahí prosperado y todo. Eso es lo que se piensa que es la voluntad de Dios. Porque es que Dios quiere bendecirte. Hay una canción por ahí que cantábamos, no, la voluntad de Dios es siempre bendecir. Pero no sabíamos qué clase de bendición era la que se decía ahí. Bueno, no le voy a leer el contexto, pero si usted mira el contexto, está hablando del tiempo. Dice, mire con diligencia cómo andéis, como sabios, no como necios. Y él está hablando más atrás, es muy fuerte porque dice que no seamos perezosos, sino diligentes en saber cuál es la voluntad de Dios. Pero no, ese no es el tema ahí de la pereza. Hay muchos que no vienen los domingos porque son perezosos. Bueno, otros están trabajando y por alguna razón no vienen, pero otros les gana la pereza. Juan 7:16, el Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6, Juan 7:16. Juan capítulo 7, versículo 16. Hay otro detalle aquí de la voluntad de Dios que me gusta. Dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahora, ¿por qué conocer? Y no solo conocer, sino hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe, hermano?
Solamente las personas que están haciendo la voluntad de Dios tienen la capacidad de discernir la doctrina, si es verdadera o es falsa. Y ahora yo ya entiendo, y ya hay una respuesta a la pregunta que usted tenía. ¿Y por qué esas iglesias tan llenas? Y hay miles y miles, y no se predica el evangelio verdadero, pero una cantidad de gente. Porque ellos no hacen la voluntad de Dios y no tienen la capacidad de discernir si lo que se predica ya es correcto o incorrecto. Jesús dijo, mi doctrina no es mía, la doctrina que yo traigo es de mi Padre. Ahora, si alguno de ustedes quiere saber la voluntad de Dios, sabrá si la doctrina que traigo es mía o si es de mi Padre o qué, si es buena o si es mala. Entonces, hermanos, ¿por qué necesitamos conocer la voluntad de Dios? Para saber si la doctrina que estamos oyendo es de Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? De una manera general. La voluntad de Dios de una manera general está aquí. ¿Amén? Yo le pregunto, ¿cuántos son amantes de la palabra? No solamente amantes de la palabra que aquí se predica. Porque usted puede decir, me gusta cómo predica el pastor Orlando. Claro que muchos dicen que no, pero no importa. Pero bueno, me gusta cómo predica el pastor Orlando. Yo voy porque él me da una palabra y me gusta. Amo la palabra. Pero si usted en la casa no la lee, usted no, mentiroso, usted no la lee, usted no ama la palabra. Quien ama la palabra, todos los días, hermano, le da una ojeada y se mira por lo menos en ella y mira unos cuantos versos, ¿sí? Yo voy muy despacio en el Evangelio de Juan y voy por aquí ya como llegando al 9. Ya llevo como 15 días ahí en Juan, pero es que yo estoy deleitado, porque estoy leyendo solamente pedacitos. Y eso es lo que estoy publicando también por allá por el Facebook. Lo que Dios me está hablando aquí lo estoy publicando. Entonces, hermanos, amar verdaderamente a Dios y para conocer la voluntad de Dios necesitamos la palabra. Usted no va a encontrar la voluntad de Dios fuera de la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la Biblia, amén. Ser juiciosos al estudiar la palabra de Dios. Esa es la brega que he tenido con mis hijas. Y les he dicho, por favor, la palabra de Dios. Porque a veces fácilmente, no, como mi papá predica el martes, el jueves y el domingo, no es suficiente. ¿Cómo le parece? Y usted tampoco es suficiente. O alguno dice, yo en vez de leer la Biblia mejor me doy un programa en enlace, mejor prendo la radio, escucho un programa. ¿Cómo le parece que no? Es ejercicio personal, amén, personal. Disciplínese este año. Dígale, Señor, yo quiero comenzar a estudiar la Biblia todos los días. Así sea que 5 versículos, 10 versículos, un pasaje, hermano, un capítulo, léalo entero y medite, léalo varias veces y verá. Amén. Bueno, después de esta introducción, ahora llegamos punto número 3. Número 1 dijimos, ¿qué es la voluntad? Dijimos que la voluntad es la capacidad de decidir, de tomar decisiones, es lo que el hombre en sí es, ¿sí? Lo que el hombre quiere hacer, lo que el hombre hace. Hablamos de una voluntad débil, cuando alguien se deja guiar por otras personas, ¿no? Y hablamos de una persona voluntariosa, que es aquella que impone la voluntad en los demás. Aquí se hace lo que yo quiero y todo, y a la larga la gente camina por donde va el otro porque es muy voluntarioso. Y decíamos nosotros que tenemos que entender que Dios nos dio voluntad, pero ahora, número 3, la voluntad humana. Y tengo que decirle, ya usted conoce los pasajes que vamos a hablar esta mañana, pero voy a mostrarle otra vez que la voluntad humana es mala, es corrupta, está deteriorada. Por eso Dios no la quiere, por eso Dios no la acepta. Y que aunque nosotros nacimos de nuevo, la voluntad está ahí porque la voluntad no está en el espíritu. ¿Dónde está la voluntad? En el alma. Así que cuando una persona nació de nuevo, ella trajo la voluntad de Dios, sí, para su vida, pero en su alma está la voluntad humana todavía. Mire lo que le voy a decir, hermano. Nunca olvide esta palabra. Si usted se lleva esto hoy, ya es suficiente. Dios, porque veamos en su día la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era enviar a su Hijo a morir en una cruz para quitar el pecado, ¿verdad? Y salvarnos. La voluntad de Dios no es solamente salvarnos. La voluntad de Dios no es solamente perdonar nuestros pecados. Lo hizo para que entráramos a su presencia. La voluntad de Dios
No es solamente salvarnos, la voluntad de Dios es que ahora tengamos su vida y caminemos de acuerdo a Él. ¿Amén? Sí, porque entonces vayámonos por el mundo predicando, Cristo perdonó los pecados, ya usted no tiene pecado, ya lo salvé, ay sí, ya no tengo pecado, y haga lo que quiera. Eso no es así. Porque la humanidad, la voluntad humana es mala y Dios no la quiere. Vamos a ir a la palabra. Yo tengo una pregunta aquí. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios si nosotros tenemos la nuestra? ¿Cómo Orlando se atreve a pretender hacer la voluntad de mi Padre Celestial, de Dios, de la palabra, si yo tengo la mía? Si mi voluntad es la que impera. Y aquí no se trata de cuánta palabra conoce usted, de cuántos mensajes ha oído. Aquí se trata de qué está pasando con esa voluntad de Dios que es la palabra, los mensajes de Dios, cómo están afectando mi vida al punto que están aniquilando mi voluntad y se está estableciendo la voluntad de Dios. De eso es que se trata. Porque ¿de qué me sirve yo conocer la voluntad de Dios si a la larga termino haciendo mi voluntad? De ahí el detalle. Entonces, no somos cristianos nada. No, ya estoy perdonado. Bueno. Yo solo sé, hermanos, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y hace la voluntad de Dios. Amén. Termina haciendo la voluntad de Dios. Pero entonces, 4 cositas tengo esa mañana. La primera, hablando de la voluntad humana, es que la voluntad humana no es propia. Usted pensaba, yo le dije hace 8 días, Dios nos creó a todos con una voluntad, y sí, tenemos voluntad, pero le quiero decir que esa voluntad no es propia, o por lo menos, usted no puede decidirla. ¿Cómo le parece? O una persona que está sin Cristo, sin el nuevo nacimiento, esa voluntad realmente no es de Él. Vamos a mirar. Efesios capítulo 2. Yo voy despacio porque quiero que lo mire bien en la Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 1. Todos por favor vamos a mirar allí. Efesios capítulo 2, versículo 1, para hablar que la voluntad que nosotros teníamos o que hemos traído no es propia. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la gran noticia que nosotros ya recibimos. Amén. Ya recibimos. Cristo nos dio vida. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos en el pecado, en delitos y pecados. O sea, toda la gente estaba en pecado, pero Cristo vino, veíamos esos 8 días, a morir en una cruz, quitó el pecado y entonces por eso nosotros ahora tenemos la vida. Pero ahora miren lo que dice Pablo, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, hablando de un tiempo pasado, siguiendo la corriente de este mundo. Oh, santo Dios. Hay una corriente del mundo. ¿Sabe cómo se llama? El espíritu del mundo. Sí, corriente, la palabra corriente viene como de soplo como espíritu, ¿no? Entonces, el espíritu del mundo, el espíritu mundano. Por estos días decían el espíritu navideño, el espíritu de la Navidad. La gente dice el espíritu de la Navidad. No hay ningún espíritu navideño, un espíritu demoníaco. O mejor un espíritu de comercio, podríamos decirlo. Bueno, dice que antes vivíamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Dónde opera ese espíritu? En los hijos de desobediencia, en los que no han nacido de nuevo. Se supone que opera ahí nomás. Pero dice que el espíritu del mundo, la corriente del mundo, está dirigida conforme, se ha conformado al príncipe de la potestad del aire. Y ahí toda la teología nos dice que es Satanás. Así que ¿quién es el que moldea el mundo? El diablo, los demonios. Ellos son los que están llevando la corriente de este mundo. ¿Qué es eso? Ellos son los que están introduciendo el movimiento del mundo
donde imperan presidentes en las leyes, en las legislaciones, para que se aprueben, como veíamos hace 8 días, estamos mirando con Robin algo que está pasando en Estados Unidos muy fuerte, y es que hay pastores gays que ya se levantaron y a formar iglesias para gays, y eso lo están defendiendo, y la Constitución está aprobando eso. No es otra cosa que el espíritu del mundo, o sea, pero es que son las personas, porque están diciendo, es que nosotros tenemos que aceptar las cosas, claro, antes, yo no sé si usted sabía, era prohibido emborracharse, se aceptó. Antes era prohibido fumar, ¿no? Y se aceptó, se legalizó. Lo único que usted ve en la televisión es que cuando dan una propaganda sobre el licor, aparece el licor es prohibido para menores, algo así, ¿no? Y el cigarrillo también, ¿no? Ahora aprobaron el homosexualismo, ya en muchos países aprobaron la marihuana, la cocaína, todo eso. Y no vio lo que dijo Petro en Bogotá, que iban a hacer que lugares donde la gente pudiera ir a fumar marihuana. Entonces, mire, todo lo que se está legislando a nivel mundial, hermanos, no es otra cosa que el espíritu, el príncipe de la potestad del aire, que está modelando a las personas. Claro, entonces, la iglesia o nosotros, hablo de nosotros, o la gente que quiere agradar a Dios, levanta la protesta y se le vienen encima a uno a decirle, como le han dicho a Robin y me han dicho a mí, no juzgue, hermano, déjelo ser libre, él le va a dar cuenta a Dios, examínese usted mismo y viva usted. Sí, ¿cómo no? La iglesia está para levantar una voz de protesta. Entonces, ¿qué? Vamos a aceptar, hermanos, no nos vamos a levantar, pues, cuando se están aceptando leyes que van en contra de la misma palabra de Dios. Ya, suficiente con lo que hemos... Mire, la iglesia no se ha pronunciado y por eso siguen pasando las cosas. Entonces, ahorita ya están casando un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer, y ahora ya le están permitiendo que adopten niños y que es una familia. Y ya se acepta todo ese tipo de cosas. Pero entonces nosotros, pobrecito, ¿es eso? ¿Usted cree que eso es de Dios, hermano? No, es que se ha hecho, es que eso viene en... No es otra cosa, hermanos. El príncipe de la potestad del aire. Ahora, si es que tiene muchas hormonas porque comió pollo, yo no sé qué pasó, déjeme decirle que yo conozco, hermano, al Cristo que lo puede liberar y le puede botar todas esas cosas. Porque Dios dijo, hombre es hombre y mujer es mujer y punto. Amén. Entonces, mire, dice que hay un mundo, una corriente del mundo, hay un príncipe de la potestad del aire, opera en los hijos de desobediencia, pero ahora el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora aparece la carne, haciendo la voluntad de la carne. Mi punto número 1 es que la voluntad humana no es propia. Mucha gente dice, no, es mi voluntad, yo hago lo que quiero. Vamos a ver. La Biblia dice que Satanás engañó a Adán y a Eva y les metió el pecado, la naturaleza carnal y pecaminosa, se las metió. La carne del hombre quedó maldita, quedó corrupta. Y dice que antes hacíamos la voluntad de nuestra carne. Pero vamos a pensar bien, ¿será verdad que hacemos la voluntad de la carne? Usted dice, claro, Pablo dice que se hacía la voluntad de la carne, pero luego dice que éramos igual que los hijos de ira, los hijos de desobediencia. Y el versículo que leímos atrás dice que Satanás es el que gobierna a los hijos de desobediencia. Y Satanás es el que controla este mundo. Ahora, vamos a pensar, aquí está mi carne, mis deseos, mi voluntad. Bueno, ok. Pero Orlando, sin Cristo, o aún con Cristo, digámoslo de esa manera, quiere hacer su propia voluntad. Entonces, a ver, yo voy a hacer esto, los demás lo hacen, yo lo voy a hacer también, y me voy con ellos, y camine con ellos. Escuche, es la carne, estoy haciendo la voluntad de mi carne, pero ocurre que la voluntad de mi carne la estoy haciendo porque hay un sistema del mundo que
que me está llevando a ser, o sea, que ya no soy yo, sino que es el mundo, el espíritu del mundo el que me está tomando y me está hablando y me está llevando, y yo creo que soy yo, pero ya no es el espíritu del mundo tanto, sino que hay una potestad que es la que está imperando al mundo para que impere mi carne. Pero el mundo no entiende eso, pero la gente no sabe eso. ¿Usted cree, hermano, que una persona que va a una discoteca y se emborracha y al lado lleva una mujer que no es la suya, él allí ni piensa esto? Pero mire lo que ocurre, él tiene una voluntad, es una carne, él hace la voluntad de su carne, que está siendo dirigida por el sistema del mundo, porque como él dice, todos lo hacen. Y porque hay una voz que le dice, después de que nadie se dé cuenta, usted tranquilo, mijo, y le dice a la esposa, no, yo estoy con unos amigos. Entonces, ese es lo que vive el sistema del mundo. Pero él no alcanza a percibir eso, porque él en este momento que quiere estar con la amada. Entonces, él está siendo dirigido por su carne, dice, es arrastrado por su carne, pero él no se imagina que es el mismo sistema del mundo que hace todo lo mismo, y él ni siquiera se da cuenta que es que encima está el príncipe de la potestad del aire que está operando esas cosas. Así de que la voluntad humana no es propia, es arrastrada por el mismo diablo. Pudiéramos predicar este mensaje, ¿cierto?, al mundo entero y decirles, pero recuerde que ellos ¿cómo están? Enceguecidos, porque aun cuando la gente llega a una iglesia y escucha estos mensajes, es mentira, pero mire lo que dice la Biblia. No lo voy a decir más porque tengo más versículos. Ahora, no vamos a ir allá, pero le quiero decir algo, es tan tremendo esto. Bueno, miremoslo otra vez, Isaías 55, mire tan tremendo que es esto. Isaías 55, ahora entiendo mucho mejor y usted lo entenderá mejor. Isaías capítulo 55, versículo 6. Mire lo que dice el Señor, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano, busque a Dios. Pero en esa búsqueda de Dios, versículo 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mire la palabra deje su camino y deje sus pensamientos. A ver, míreme acá. ¿Por qué será que Dios dice deje? ¿Ya les ha preguntado? Porque Dios tiene sus pensamientos, Dios tiene sus caminos, que son su voluntad. Ahora, una persona tiene sus pensamientos y tiene sus caminos, que son la voluntad de esa persona. Y entonces Dios dice, ¿usted me va a buscar a mí? Bueno, deje mi hijo, deje su voluntad, deje sus pensamientos, deje sus caminos, para que pueda tomar los míos. Ahora yo le digo, ¿por qué mucha gente no puede? Porque yo no pude por muchos años. Y con todo respeto le digo esto, pero algunos aquí están bregando todavía. ¿Por qué usted no puede? Porque usted quiere tomar los caminos de Dios y los pensamientos de Dios, incluyendo los suyos. Y no ha entendido que Dios le dijo, deje. Mire, cuando Él dice deje, versículo 8, porque mis pensamientos, oh Padre Santo, no son vuestros pensamientos. ¿Lo vio, hermano? Los pensamientos de Dios no son los de nosotros. En otras palabras, Dios piensa de una manera y usted y yo pensamos de otra. ¿Y usted va a creer que Dios va a botar sus ideas y se va a acomodar a las mías? Ay, hermanos. Él dice, bote los suyos y acomódese a los míos. O sea, usted y yo no pensamos igual. ¿Qué pasa cuando dos personas se conocen y luego se casan? Alguien tiene que ceder. Y la Biblia dice, los dos serán una sola carne. Si los dos no pueden ser una sola carne, les garantizo que en 1 o 2 años está el divorcio. Y ese es el pan nuestro de cada día. Por eso antes de casarse, miren a ver si son una sola carne. Y yo diría desde adentro, miren si son un solo espíritu, un alma y un cuerpo. Para que después no estén viniendo, ¡pastor! ¡Ay, qué hago! Claro que si usted ya está casado, hermano, ahora trate de que su cónyuge tenga el mismo espíritu y verá que Dios se va a encargar
de hacer que sean una sola carne. Amén. Ay, gloria a Dios. Aquí te predicamos de todo, hasta los matrimonios. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora yo pregunto, ¿quiere, sí o no, Dios mis pensamientos? ¿Quiere mis caminos? ¿Qué me dice? Bótelos, déjelos, para yo poderle dar los míos. Pero luego Dios es tan amoroso que dice, mire, los suyos son tan abajo que se arrastran al polvo, pero los míos son tan elevados. El jueves veíamos cómo Dios, ¿no? Cristo subió hasta lo más alto, ¿no? Y dice que llegó a ser Señor de todos los cielos. Pasó por encima de los cielos. Veíamos eso. Y ahora yo entiendo, claro, Cristo está tan elevado que está en la parte más alta de los cielos y así están sus pensamientos y su voluntad. Están más altos. Por eso Él dice, mírelos, mírelos. Vea, hermano, le voy a decir algo, de verdad, en lo que yo llevo a la vida espiritual, aprender a conocer los caminos de Dios y votarlos de nosotros por los de Dios es una bendición, hermanos. Es lo mejor que nos puede pasar. Amén. Yo sé que usted lo ha estado tomando ya y la idea es que sigamos. Entonces estamos hablando como la voluntad humana no es propia. Y esa es la razón por la cual usted después lo busca, ya la conoce, pero en Lucas 9:23 Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Primero niéguese a sí mismo, niegue su propia voluntad. Niéguela, porque nosotros no podemos tener dos voluntades, hermanos. No puede estar la voluntad de Dios y la voluntad mía. ¿Amén? Ya no dijo amén. No puede estar la voluntad de Dios ni la voluntad mía. ¿Amén? Amén. Por eso estamos hablando de la voluntad de Dios. Y esto requiere pues de tiempo, requiere de palabra, requiere de presencia de Dios, requiere de un caminar, y poco a poco esa voluntad de nosotros va mermando y la voluntad de Dios cada día se hace más grande. ¿Amén? De eso se trata. Ahora vamos a mirar Primera de Juan 5:18. El martes lo habíamos visto, pero otra vez, porque algunos hermanos aquí no pueden venir los martes, pero Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan, allá las carticas de Juan, llegando a Apocalipsis, textos de Apocalipsis, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y qué cosa? El maligno no le toca. ¿A quién toca el maligno? A los hijos de desobediencia. ¿A quién toca el maligno? A los que no han nacido de nuevo. Despensemos. Por eso en Efesios veíamos que éramos, o sea, antes el maligno tomaba nuestra carne y hacía que fuera impregnada por el mundo, el sistema del mundo, y el diablo la manejaba. Pero ahora no, por eso no podemos dejarnos engañar por el diablo. El diablo no puede ahora violentarme a mí, ni el diablo puede ahora, a través del sistema del mundo, alarme a hacer sus cosas, ni mucho menos el diablo puede imperar en mí para que yo haga la voluntad, porque la Biblia dice que si yo nací de nuevo, dice ahí, el maligno no me toca. ¿Amén? Quiere decir que lo que él imperaba en mí, y lo que él imperaba a través del mundo, en mi carne, para que yo hiciera la voluntad, ya no puede. Ya no puede, porque ya no puede tocarme. Ve el versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Claro, usted le dice eso a su vecino y, ¿cómo le ocurre? Yo bajo el maligno, no. Ni voy mucho a la iglesia, pero tampoco estoy con el diablo. Como decíamos hace 8 días, ninguno puede estar en un punto medio. Si no está con Dios, está con el diablo. Si no es blanco, es negro. ¿Amén? Por eso Cristo dice, es que hay gente que es así, hay gente que dice, bueno, yo ni mucho con Dios, ni aquí tampoco, yo estoy ahí. Entonces, por eso el Apocalipsis dice que el Señor dice, yo no quiero ni tibios. Yo no quiero tibios. Hay gente que dice, Cristo llevó el pecado, pero todavía lo tengo. Dios le dice, yo no quiero tibios. Hay gente que dice, sí, yo hago la voluntad de Dios a veces, pero a veces también la mía. Entonces Dios dice, yo no quiero tibios. ¿Qué pasa con los tibios? Les produce náusea a Jesús, a Dios. Uy, hermano, eso es feo. A los tibios, ¿los qué?
los vomitaré de mi boca, no los paso. En otras palabras, está diciendo, no los puedo tragar, no los puedo pasar. Yo prefiero que sean fríos, sales candela en ese infierno, a meterles candela allá, o prefiero que sean calienticos y estén conmigo. Los tibios no. Bueno, número 2. Entonces, la voluntad humana no es propia. Número 2. La carne corrupta jamás se someterá a la voluntad de Dios. Padre Santo. Recuerden que yo les dije que somos salvos en el área espiritual y la carne todavía ha quedado contaminada. Por eso tenemos que hacer, hermanos, una limpieza. Dice que el que es santo, santifíquese más. El que es justo, camine en la justicia. Si nosotros, hermanos, no nos disponemos, la Biblia dice que el Señor nos perfecciona. Si nosotros no nos disponemos para que el Señor nos perfeccione y trabaje en nosotros, esa voluntad corrupta va a quedar ahí todavía y vamos a terminar haciendo nuestra propia voluntad y no la de Dios. Ahora vamos a mirar el mismo Primera de Juan. Ay, yo puse aquí Primera de Juan. Perdón, aquí me equivoqué, es Pedro. Primera de Pedro. Ay, yo qué estaba pensando. Menos mal que conozco un poquito esa parte. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Y puse Juan y no es Juan, es Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Mire lo que dice. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Cuántos creen eso? Amén. Él terminó con el pecado, ¿no? Por toda parte lo encontramos. Pero ahora mire el versículo 2. ¿Para qué terminó con el pecado? Porque muchos se quedan en el versículo 1, pero yo quiero que vamos al versículo 2. Amén. A ver. Mírenme acá. De pronto algunos aquí se quedaron en el verso 1. Vamos a pasar al verso 2. ¿Amén? ¿Cuántos van a pasar al verso 2 conmigo? Bueno, vamos entonces otra vez con el versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, o en la voluntad mía, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo le parece? ¿Qué es lo que quiere Dios? Dice, usted tiene todavía una carne, pero esa carne es peligrosa. Esa carne no ha sido cambiada, no ha sido transformada. Usted ya nació de nuevo, sí, pero usted tiene una carnecita todavía que quiere levantar, y esas concupiscencias son esos deseos desordenados. ¿Sabe qué va a pasar con los deseos desordenados que se levanten en nosotros? Se van a querer amoldar al mundo y van a pretender que el diablo los dirija, y ese es el engaño. Por eso Pedro dice, no, vamos a armarnos. Versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, ya no vamos a vivir conforme a los deseos de mi carne, sino conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Por eso mire el versículo 3, dice, baste ya, oh hermanos, por favor, ojalá que hoy muchos tomemos esta decisión. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominable idolatría. O sea, baste ya es suficiente con lo que hasta aquí se vivió. Pero mire lo que va a pasar al versículo 4, a esto les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos. ¿Vio? Yo sé que a usted le ha pasado. Ahora en diciembre le pasó, yo sé. ¿Qué pasó? A ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Cuál fue una palabra que escuchamos por ahí algunos? Amargaos. O sea, en serio, nos van a ultrajar, nos van a decir todo, ¿qué le pasa? Pues usted está yendo a esa iglesia y le lavaron el cerebro, pero que, no, mi hijo, tómese esto, embriáguese conmigo, fúmese esta, venga por acá y
Dice que a ellos les parece cosa extraña, cosa rara, que nosotros no corramos con ellos. Pero hermanos, mire, antes corríamos, porque antes era nuestra carne dirigida por el sistema del mundo y por el diablo. Pero ahora nuestra carne es quien está tomando control, es Dios. La voluntad de Dios está tomando en nosotros. Entonces ya no corremos. Note que habla de deseo y de concupiscencia. Algunos me preguntarán o de pronto me dirán, no, de pronto usted porque es pastor y usted se cohíbe. Mire, no, ya sabe que yo no me cohíbo. Antes me cohibía, ahora no me cohíbo, ahora nace por sí mismo. Mire, ahora ya no me nace hacer y ahora me nace hacer. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que en esa matera había un árbol de aguacates. Entonces el aguacate le nacía dar aguacates, y él daba aguacates. Pero Elena lo arrancó y puso un palo de manzano, y el manzano creció, y ahora al manzano le nace dar manzanas. ¿Por qué ya no le nace dar aguacates? Su naturaleza cambió. ¿Usted me está entendiendo esta mañana? La persona que nació de nuevo y que se está sometiendo a la voluntad de Dios, con el tiempo, a ella le va a nacer el corazón de Dios. Le nace el Espíritu de Dios. Y lo otro, pues aunque lo miran, uno puede ver gente que se entrega y es su pasión haciendo tantas cosas, y a uno, eso, de repente antes era la pasión de nosotros, porque estábamos en esos deseos, en esas concupiscencias, porque éramos de ese árbol. Pero como ahora somos de un árbol diferente, no me nace. Claro, ahí donde por eso dice Pedro, muchos no lo entienden, no lo comprenden y los ultrajan. Porque ¿qué quiere la gente? Venga con nosotros. ¿Qué quiere la gente? La corriente del mundo. ¿Qué quiere la gente? El deseo de Satanás. Lo que yo estoy hablando en esta mañana es posible solamente de acuerdo al árbol que somos. Le voy a decir otra vez, hermano, y tengo que repetirlo una y otra vez, porque alguien me decía esta semana por el Facebook que no, tenemos que caminar en la ley. No, ¿cómo así que la gracia y no, señor? Yo le dije, mire, hermano, usted no le tiene que decir a ningún palo de manzanas que produzca manzanas. ¿Cómo le parece? Porque el palito de manzanas por sí solo le da las manzanas. Es que Jesucristo lo dijo tan claro, no puede el árbol malo dar fruto bueno, no puede. ¿Cuál ha sido el problema? Y es lo que nosotros hemos de pronto hecho, el error fue pretender decirle a un árbol malo que dé frutos buenos. Y entonces, como ustedes son tan buenos estudiantes, ¿verdad? Y leyeron el boletín que les entregué, ¿cierto? Apareció el cerdito allí. Leyeron el perfume en el cerdito, ¿verdad? Quien no leyó, dígame para darle una pela ahora mismo, caramba. Y no la próxima vez, no le doy. Entonces, ¿qué pasó con el perfume del cerdito? La mujer lo cogió, lo bañó, lo perfumó, le puso un vestidito. Ella quiso que ese árbol malo diera frutos buenos. Y está bien, por un tiempo le dio y ¡ay! ¡Qué buen cristiano es este cerdito! Aplaude, alaba, canta y hasta predica. Pero cuando se salió, porque esa es su naturaleza. Por eso Jesús dijo, no puede. Ay, hermanos, ¿sabe que con ese versículo de Dios a mí se me cayeron tantas cosas que tenía yo? Porque yo trataba de cambiar a las personas y yo trataba de decirles, pero mira, le falta oración, le falta ayuno, le falta no sé qué. Hasta que una vez descansé, Señor. Definitivamente, ¿tú cómo vas a cambiar un palo de aguacates? No, si tú dijiste que será palo de aguacates, esa es su naturaleza y eso va a dar. Así yo le diga que le dé manzanas, jamás le dará manzanas. Yo puedo quitarle los aguacates y pegarle manzanas allá. Pero luego sale el aguacate y tumba la manzana que yo le puse. No puede, hermano, no puede. ¿Amén? No puede. Entonces, mire, uno que no ha nacido de nuevo no puede hacer las cosas de Dios. No puede, hermano.
¿Para qué lo obligamos? Pero uno que nació de nuevo no puede hacer lo que el mundo hace. No es su naturaleza. Amén, hermano. Pastor, entonces, ¿por qué yo ya nací de nuevo y todavía hay aquí? Bueno, por eso estamos hablando de la voluntad. Porque usted no se va a dejar engañar más por el diablo. Porque usted va a entender que esa voluntad humana no es la voluntad de Dios, no está sometida a la voluntad de Dios. Bueno, número 3. Estaba hablando de la voluntad humana, dije, la voluntad humana no es propia, la carne corrupta jamás se somete a la voluntad de Dios. Número 3, la voluntad humana es contraria a la de Dios. La voluntad humana es contraria a la de Dios. Ya lo dije, pero vamos a mirarlo otra vez. Primera de Juan 2. Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, 15. Vamos a mirar estos versículos. Predicando muy despacio, no traje tantos versículos para ver si vamos asimilando más, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, otra vez aparece, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Lo vio? Hay una oposición entre el sistema del mundo y la voluntad de Dios. ¿Lo vio? Por eso no es que seamos fanáticos nosotros, pero un cristiano verdadero, uno que ha nacido de nuevo, uno que va a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano, él no puede adaptarse a este mundo. No puede. Por eso, el problema que tengo yo, y espero que usted también lo tenga, y esta iglesia lo tenga, el problema que tengo yo con el cristianismo de hoy día es que es un cristianismo adaptado al mundo. Cuando yo leo la Biblia encuentro algo totalmente distinto. Es un cristianismo fácil, es un cristianismo sencillo, facilista, donde no se sabe quién es quién. Vamos a suponer, aquí hay una empresa, yo soy el jefe, aquí todos ustedes son mis empleados, y la mitad son cristianos. Pero en momentos decisivos, yo los veo a todos iguales. No hay diferencia. ¿Qué pienso yo como jefe? Yo voy a ir a esa iglesia. Invíteme porque tan rico así, ¿no? Usted va y aprende, pero viene y vive aquí igual que todos. Tan chévere. Eso no le prohíben nada, no hay nada de prohibiciones. No es que prohibamos, de hecho no se está prohibiendo, es quienes somos. Escucha, hermano, la prohibición es religión. El hecho de ser. ¿Se acuerda que el martes veíamos eso? El que es, y le gracias a Dios porque cada día aprendemos más, Señor. Pero el martes veíamos, el que es inmundo, ¿qué pasa? Sea inmundo. El que es, del verbo ser, el que es injusto, sea injusto. Apocalipsis 22:11, eso es lo que dice. Si alguien quiere anotar después, Apocalipsis 22:11. El que es del verbo ser justo, ¿qué va a pasar? Practique la justicia. El que es, ¿qué? Santo, santifíquese todavía. Note que Dios nunca le dijo, el que es inmundo, camine en santidad. El que es injusto, camine en justicia. Nunca. El problema de nosotros es que le queremos decir a los impíos que caminen en santidad. No podemos. Yo no puedo decirle a un impío, yo no puedo decirle a uno que no ha nacido de nuevo que trate de vivir como si hubiera nacido de nuevo. No. Yo lo que tengo es que predicar el evangelio para que él deje de ser impío y pase a ser creyente, nuevo, nacido de nuevo. Cuando ya nació de nuevo, se le predica el evangelio, ¿para qué? Se le predica la palabra para que Dios a través de la palabra comience a transformarlo, a cambiarlo, y verá que esa persona termina siendo como Dios, que fue el que lo hizo. No son imposiciones,
No son cosas religiosas. No. Son cuestiones de ser. Yo soy y termino siendo lo que soy. Amén. El cerdo hace así porque es cerdo, el perro hace así porque es perro, el incrédulo hace así porque es incrédulo y el creyente hace así porque es creyente. Y es hijo de Dios, de acuerdo a la naturaleza. Amén. Por eso entonces aquí, versículo 15, no améis al mundo. Claro, eso es lo que está diciendo Juan. Ojo, vamos a pensar, no améis al mundo, ya sabemos por qué no se llama el mundo, sistema del mundo, dirigido por el diablo, ni las cosas que están en el mundo, las cosas que están en el mundo, cosas. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo le parece? ¿Cierto que eso es como fuerte? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mire, yo no estoy hablando, hermanos, del supermercado. Pues alguno me dice, ay, pastor, yo iba a mercar a galerías y como es parte del mundo, ya no voy a mercar. Yo no estoy hablando de eso. Ya no voy a subirme en el mío porque, imagínense, me va a subir en ese bus que está repleto de puros inmundos. Me contamino. No estamos hablando de eso, hermano. Usted me entiende lo que estamos hablando. Si alguno ama al mundo, el sistema del mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, claro que aquí especifica un poco, los deseos de la carne. ¿Vio? Porque la carne está corrupta y la carne es dirigida por el diablo la mueve. Entonces los deseos de esa carne, ¿qué son los deseos de la carne? Hacer lo que a mí me gusta y no lo que a Dios. Okay. Los deseos de los ojos. ¿Sabe, hermano, que si nos dejáramos llevar por los deseos de los ojos, ¡ay, Señor! Le voy a decir cómo una persona se deja llevar por los deseos de los ojos. A veces yo me dejo y mi esposa me dice, pero bueno, ahí yo caigo, yo espero que no sea solo yo. Pero váyase usted con 500,000 pesos para el centro, son suyos y usted disponga de esos. Y verá que usted, ¡ay, yo eso! ¡Ay, esto! ¡Ay, esto también! ¡Ay, esto! Todo lo que ve, lo echa. Pero a veces uno va limitado y uno va al centro, yo voy a comprar tal cosa. Y a veces yo voy con las gemelas, o a veces voy con mi esposa, y uno va a comprar lo que va, ¿verdad? Pero entonces yo veo a mi esposa y a mis hijos, ¡ay, tan bonito! ¡Ay, yo quiero eso! ¡Ay, tan bonito! ¡Ay, yo quiero lo otro! Pero no, vamos a pasar parte, vamos a comprar tal cosa. Lo que quiero explicarle es los deseos de los ojos como son, ¿verdad? Hablando de eso. ¿Y qué tal nosotros ahora casados? ¿Qué tal dejarme llevar yo por los deseos de los ojos a otra mujer? O la mujer a otro hombre. O sea, todo, hermanos, por eso dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida. Vana gloria, o sea, la gloria vana, buscar ser reconocidos, buscar ser levantados, buscar el aplauso del hombre, buscar que la gente nos vea. ¿Saben que a veces, bueno, sí, arreglémonos bien, pero porque queremos estar bien delante del Señorito, pues no tanto para que la gente nos vea. Eso se llama la vana gloria, una gloria vana de la vida. ¿Qué dice la Biblia? Eso no procede de quién, del Padre, sino del mundo. ¿Cómo la ves? Claro, no van a hacer como algunas iglesias ahora, que entonces ya el otro domingo se quitaron los aretes, ya vienen carilavadas y los vestidos largos hasta allá. No estamos hablando de eso tampoco, hermano. No. Sí, por favor. No. Nosotros vamos a vivir como somos, ¿verdad? Yo las quiero así bien pintaditas, mujeres, bien arregladitas, arreglen el pelo, corten el pelo. No, está bien, hermano. No hay ningún problema, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que eso no sea la prioridad, ¿amén? Entonces dice, ¿por qué? Esto no proviene del Padre, sino del mundo, mire, pero ahora aclara. ¿Y el mundo qué? Pasa, todo eso pasa, hermanos, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos, hermanos, ¿qué queremos? Lo que se va a acabar. Mire, esas situaciones del mundo se acaban. Y si no se acaban ahora y usted se muere y no se acabó, pues tranquilo que un día de estos el Señor aparece y acaba con todo esto. Y acabó todo eso. Pero en cambio, ¿quién permanece para siempre? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos quieren permanecer para siempre? ¿Cuántos quieren tener eternidad? Hagan la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios. Y termino con el número 4. La voluntad humana debe ser aniquilada. La voluntad humana
debe ser aniquilada. Solamente un versículo, pero vamos a sacarle jugo a ese versículo. Romanos capítulo 12, versículo 2. La voluntad de Dios debe ser aniquilada. Sí, porque para poder tener la voluntad de Dios necesitamos aniquilar la nuestra. Romanos 12, 2. Señor, danos sabiduría aquí esta mañana. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ay, Padre Santo. Y entonces ahora viene la pregunta, listo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Pero entonces Dios dice, ya, número 1, antes de hacer la voluntad, y por eso muchos no pueden hacer la voluntad de Dios. Número 1, no os conforméis a este siglo. La palabra siglo allí es mundo. La palabra conformarse viene de la palabra molde. No se amolde, no se conforme, no se adapte, no sea según el mundo. ¿No? Lo primero, no se adapte, no se conforme, no se amolde a este mundo. Es lo mismo que hemos venido hablando durante toda la mañana. Ya vimos que la voluntad humana, Dios no la quiere, la voluntad humana es corrupta. Por eso dice, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, número 1, no se adapte a este mundo. Muchas personas no pueden, y yo no podía hacer la voluntad de Dios porque estaba adaptado a este sistema mundano. Mire, mi hermano, así como está hermoso esta mañana, si usted está adaptado, si usted es conforme, su vida está conformada, usted ya se conformó, ya se adaptó al sistema que está viviendo del mundo, usted no va a poder hacer la voluntad de Dios. Porque es lo primero, no se conforme. Entonces ahí es donde hay que analizar, ¿y cómo está mi vida conformada? ¿Y cómo se da cuenta? Siga viniendo a escuchar los mensajes y siga leyendo la palabra. Y se va a dar cuenta realmente cómo yo estoy adaptado al sistema del mundo. Ya me conformé, ya me adapté, ya soy casi igual que ellos, que el mundo. Si soy como ellos, como el mundo, entonces dice, ahora no se conforme. En otras palabras, desadáctese. Vamos a desadaptarnos. Ahora, ¿cómo se va a hacer eso? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Lo vio? Primero, porque aquí no se trata de ir a ser transformados. Yo le voy a decir esto, verdad, hermano. Aquí se trata primero no adaptarse. Por eso, para no adaptarse a este mundo, primero tenemos que saber qué pasa con el mundo. Ya lo vimos. El mundo es dirigido por el diablo. Hasta que nosotros no entendamos eso, que el sistema del mundo es operado por Satanás, entonces nosotros no vamos a salir. Porque si nosotros pensamos que no, el diablo no. Yo nunca he visto al diablo por ahí dirigiendo a nadie, ¿no? Cuando vamos tras ese tipo de cosas que hace el mundo, yo nunca veo al diablo ahí. Pero cuando uno espiritualmente se da cuenta que sí está el diablo, que él es el que está operando, entonces ya uno dice, claro, entonces yo no me voy a adaptar a él. Cuando no se adapta, entonces dice, entonces vamos a pasar al otro lado, que es transformado. La palabra transformados viene de la misma palabra como el cambio que hace la oruga a ser mariposa. Viene de la misma palabra metamorfosis, la palabra metanoia, que habla de una transformación total, dejar de ser algo a ser algo. Eso se llama nuevo nacimiento. Transformados, ¿cómo? ¿Por medio de qué? De la renovación del entendimiento. La renovación del entendimiento. Volvemos al mismo punto. ¿Qué dijo Dios? Los pensamientos, ¿qué? Bótelos, déjelos. Eso se llama renovar. Renovar es cambiar, quitar algo y poner algo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios con la palabra? Está trayendo la palabra, pero tiene que estar quitando ya sus pensamientos.
O sea, que ¿dónde viene la transformación? Comienza cuando hay una renovación de mente, de pensamiento. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos son los que se encargan de moderar nuestra conducta. O sea, nosotros hacemos las cosas porque las pensamos primero, ¿verdad? Nos sentamos y planeamos. No, usted no necesita planear las cosas malas, no. Pero como ya son cosas fijas acá, ya están fijadas en la mente, por eso terminamos haciéndolas. ¿Y por qué están tan fijas acá que terminamos haciéndolas y nos parece que no? Porque ya estamos adaptados al mundo. Entonces, como estamos adaptados al mundo, no nos parece que eso sea malo. Por eso lo hacemos. Por eso Pablo dice, a ver, si queremos hacer la voluntad de Dios, número 1, no se conforme, no se adapte al mundo, desadáctese de eso. Número 2, comience a mirar ahora los pensamientos de Dios y esos van a venir a cambiar sus pensamientos, va a ser una renovación de la mente para que pueda haber una transformación en su vida. Después de eso, vuelvo y leo. No os conforméis a este siglo, ya es lo primero. Número 2, sino transformaos. ¿Cómo se transforma? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahora sí, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, ahora sí el número 3, ¿qué es? Ahora sí voy a comprobar. ¿Qué es comprobar? Darse cuenta. ¿Qué es comprobar? Tener revelación. ¿Qué es comprobar? Tener comprensión y entendimiento. Yo les decía, creo que hace 8 días, como la mujer samaritana, después de que Jesucristo le habló del agua viva, dice que ella se fue a Samaria. Y hallamos al Mesías, y mire, me dijo esto y tal, ¿verdad? Ese es, ay sí, ¿dónde está? Voy a ir a decirle que venga, lo trajeron. Y cuando llega Jesús y les habla y todo, le dicen los samaritanos a Jesús, Jesús, ya nosotros no sabemos que eres el Cristo solamente porque ella nos dijo, sino que ahora lo hemos comprobado nosotros mismos. ¿Sabe, mi amado hermano? Eso se llama comprobar. No es que le dicen a usted. Mi mamá hablaba ahora del testimonio. Ella lo comprobó. Todos nosotros tenemos que comprobarlo. No es que, ay, yo estoy recibiendo, ay, mire, sí, ¿será verdad? No, yo tengo que llegar a comprobar eso, en mi propia experiencia. Es como yo voy a comprobar la voluntad de Dios. Número 1, no se conforme a este siglo. ¿Por qué? Porque ya vimos cómo el siglo es de malo. Si está bajo el sistema del diablo, no se conforme. Número 2, transforme sus pensamientos por medio de la renovación del entendimiento. Y número 3, terminamos comprobando. ¿Qué comprobamos? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y hay 3 cosas de la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, no es mala, es buena porque es para nuestro beneficio, para nuestro provecho, es buena. ¿Es qué? Dígalo duro, ¿qué es? Agradable y perfecto. No, porque la gente dice que es desagradable. O sea, me agrada, me hace sentir bien, me hace sentir satisfecho. Es agradable. La voluntad de Dios no es desagradable, no es harta, no es perezosa. No. Que la gente cree ¿por qué nos dicen amargados a nosotros? Porque ellos creen que lo bueno es allá. No, allá no es lo bueno es aquí, en la voluntad de Dios, porque es algo agradable. A mí me agrada hacer la voluntad de Dios. A mí me agrada estar predicando esta palabra esta mañana, estoy contento. Un gozo, hermano. Y me agrada saber que vamos a tener una campaña el fin de mes y que aquí va a venir toda la gente. Me agrada verlo a usted llegar. Me agrada ver gente viniendo a conocer el Evangelio, la palabra de Dios. Eso me agrada. Me agrada levantarme a encontrarme con mi papá en oración. Me agrada estudiar la Biblia. Algo que me agrada, nace de mí. Porque yo comprobé la voluntad de Dios. Es buena, me beneficia, es agradable. ¿Y es qué? Perfecta, imagínense. No hay más perfección como la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad humana, hablamos esta mañana,
no es propia. ¿Por qué? Porque la carne es corrupta y esa carne jamás se puede someter a la voluntad de Dios. Por eso, amados hermanos, pensemos. Nosotros tenemos una voluntad, pero tenemos que llegar al punto como llegó Pablo. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí está mi voluntad. Ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. ¿Qué es Cristo vive en mí? La voluntad de Dios vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, porque igual vamos a tener que vivir en esta carne, lo vivo de acuerdo ¿a qué? A la fe, que no es otra cosa que la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios con esta iglesia? Que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero para eso tenemos que entender que nuestra voluntad a Dios no le agrada, es una voluntad que fácilmente se deja llevar por la carne, que al final se deja llevar por este mundo y que fácilmente se deja influenciar por el diablo, y nosotros no estamos bajo el diablo, sino bajo Dios, así que pongámosle cuidado a eso. ¿Amén? Para que sea la voluntad de Dios la que perdure en nosotros. Póngase de pie, por favor. Vamos a ir terminando. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Ahí donde está, por favor, démosle gracias a Dios.